Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra segunda semana. Estamos en nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieta. Está con nosotros María Silvia Zamora Cruz. ¿Me pudiera indicar por el chat si se ve bien mis diapositivas y se escucha bien mi voz? Voy a quitar mi video porque hoy anda mi internet muy inestable, pero yo quiero suponer que todo bien. Perfecto, gracias, María Silvia. Entonces vamos a continuar. Tendremos la orden del día. En esta ocasión veremos, pues, como siempre, los mensajes de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos, la refle- ay, perdón, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Iniciamos con esta frase. La mente se abre a una nueva idea. Jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de estos espacios abiertos, como lo hemos visto, es que intercambiemos los diferentes puntos de vista y con ellos logramos a lo que le llamamos la construcción del conocimiento, que es aprender todos de todos. Y pues también resolvemos dudas que llegan a surgir cuando ustedes revisan los contenidos. Vemos algunas actividades similares a las del módulo. Y si en algún momento ustedes no atendieron las videosesiones, bueno, más bien, si tuvieron alguna duda dentro de las videosesiones del módulo, bueno, pues también aquí las resolvemos. Esta semana vamos a desarrollar ciertos aprendizajes, como son que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. También que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. El día de hoy, en esta sesión, vamos a ver el aprendizaje de que llevemos a cabo conclusiones analizando las tasas de crecimiento poblacional. Veremos esta semana dos actividades. Hoy miércoles veremos exclusivamente la actividad 3 a la universidad y el día viernes estaremos viendo exclusivamente la actividad 4, la mejor opción. Vamos a empezar con ciertos conceptos para entender mejor nuestra actividad. Tenemos el concepto de inmigración y el de emigración. ¿Qué llamamos emigrante? Emigrante es una persona que sale de su país para instalarse a otro. Ejemplo, si Violeta, yo Violeta, quiero irme a España, a mejor yo ya no quiero estar en México, me voy a ir a vivir a España. Entonces, si me voy de México, Violeta para los mexicanos es una emigrante porque se va a ir a otro país, se va a ir a vivir a España. Entonces, para los mexicanos, Violeta emigró, Violeta es una emigrante. Ok. Pero ¿a qué llamamos inmigrante? Esta es la persona que llega a un país para establecerse en él. Entonces, la misma situación de Violeta. Violeta se va a España, pero cuando llega a España, para los españoles, Violeta es una inmigrante porque llegó a ese país a establecerse. Entonces, usted se da cuenta, la misma Violeta tiene diferentes nombres dependiendo en el país que esté. En México es una inmigrante porque se va y en España es un inmigrante porque llega. Entonces, para evitar estas confusiones, les podemos llamar nada más migrante y se acepta para ambos casos, ya sea que se haya ido o que haya llegado. Entonces, Violeta es una migrante porque se salió de su país, se fue a establecerse a otro país. Entonces, ahí es donde tenemos esas palabras que tenemos que tener presentes. Ahora, vamos a ver esta parte de qué es la movilidad social. La movilidad social es el desplazamiento, ya sea de un individuo,
familias completas o grupos de una posición social dentro de un determinado lugar en estratégico o un lugar para cambiar lo que es su posición socioeconómica. La movilidad es un concepto de la sociología que hace que permita estudiar el funcionamiento de las sociedades de clases o cualquier sector de población. Esta movilidad lo que es moverse, lo que es las personas se mueven de un lugar a otro. ¿Por qué es importante la movilidad social? La movilidad social siempre busca que exista una mejoría en la vida. Si no estamos a gusto en un lugar como personas, pues nos vamos a otro lugar. Es por eso que nos hace mover. Si dentro de mi propia familia no nos encontramos a gusto en un lugar, pues nos vamos a otro lugar donde estemos mejor. Si el lugar donde vivimos está muy pequeño y queremos un lugar más grande, pues eso nos hace movernos dentro de nuestra misma sociedad. Ese es a lo que le llamamos movilidad social. Ahora, tenemos dos tipos de movilidad social. Estos tipos de movilidad social es horizontal y vertical. Cuando hablamos de horizontal, hablamos que, dejen poner mi pizarrita y explicárselos muchísimo mejor. Un segundo. Ok. Esto es horizontal, esta línea, ¿va? Y esta línea, que la voy a poner del lado izquierdo, es vertical. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de una movilidad horizontal, que no me deja mi lapicita, aquí está. Una movilidad horizontal es cuando una persona se cambia de un lugar a otro, se va a otro lugar y no cambia su condición de vida. Aquí tiene un trabajo, gana X cantidad de dinero, tiene una casa y tiene, bueno, lo que más buscamos, ¿no? Casa, trabajo y pues su familia, ¿no? Ok, pero se va a otro lugar, vamos a ver que aquí sea Estado de México. Y dice, ok, se va a ir para Tlaxcala. En Tlaxcala conserva su mismo trabajo, porque lo mandaron del mismo trabajo, se consigue una casa igual y se lleva a su familia. Si ustedes observan, no hay un cambio a pesar de que se fue de un lugar a otro, sigue ganando lo mismo, tiene la casa, está su familia con él. No hay un cambio social significativo. Entonces estamos hablando que está en iguales condiciones. Esto es una movilidad horizontal. ¿Qué pasa con una movilidad vertical? Aquí vamos a tener dos tipos. Dejen ponerles otra línea. Aquí voy a poner la línea. Ok. Vamos a tener una movilidad ascendente y una movilidad vertical descendente. Aquí le voy a poner ascendente. No se ve bien. Ascendente y descendente. Ahí está. Ascendente. Una persona igual, la misma persona. Se va a cambiar, se cambia. Tiene aquí un trabajo. Gana cierta cantidad de dinero. Tiene su casa y tiene su familia. Pero se va del Estado de México, se va ahora a Durango. Esa misma persona ahora va a ganar más dinero de lo que ganaba en el Estado de México. Va a tener una casa más grande y se va con su familia.
Si nosotros observamos, le fue mucho mejor el haberse ido. Entonces tuvo una movilidad ascendente, le fue muchísimo mejor. Ahora, ¿qué va a pasar con la movilidad descendente? Hay una persona que tiene su trabajo, tiene su casa y tiene su familia. Está en el Estado de México. Y se va ahora, vamos a ponerle igual, a Puebla, a Puebla. Se va a Puebla, pero se viene para acá y ¿qué creen? Acá lo voy a poner de este lado. Gana menos dinero. Aquí tenía casa propia y ahora por irse a la suerte va a tener que rentar. Su familia no se quiso ir con él y entonces queda solo. Relativamente, ¿qué podemos decir? Le fue mal. Entonces tuvo una movilidad, se movió del lugar, pero fue a lo malo. Entonces le fue mal y estamos hablando de una movilidad descendente. Ahora, pregúntase a ustedes, a ver si me puede apoyar a ya llegó Vanessa y está María. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con este tipo de movilidad? Quiero que me platiquen o me escriban en el chat si conocen a alguien que se haya ido a algún lugar, si le fue bien, ¿qué tipo de movilidad creen que tuvo? Si le fue mal, ¿qué tipo de movilidad tuvo? Si quedó todo exactamente igual, ¿qué tipo de movilidad tuvo? Tal vez ustedes mismos, tal vez un primo, un tío, algún conocido, algún vecino que por ahí que les platicó, algo que me puedan ustedes expresar en el chat. ¿Qué tipo de movilidad han vivido ustedes? Si no, platíquenme la situación y identificamos qué movilidad sería. Recuerden que la movilidad es que las personas se vayan de un lugar a otro y vamos a ver cómo les fue en ese trayecto. A ver qué dicen. Hablé un poquito más para que ustedes tuvieran oportunidad de escribir, así que necesito participación de ustedes, de Silvia, de Vanessa, que me pudieran decir qué pueden opinar. Creo que no. Ah, gracias, Silvia. Me dice Silvia, una prima de mi papá se fue a Estados Unidos desde hace 25 años y gana bien, tiene mejores ingresos, pero no se fue con su familia. Ok, no se fue con la familia, pero si está allá y se quedó allá, quiere decir que está personalmente, de manera individual, bien allá. Entonces podríamos determinar que tuvo una movilidad ascendente, vertical, porque para ella, aunque no se fue con su familia, para ella le fue bien. Pero a lo mejor si estamos hablando de la prima, a veces hablamos de familia, yo sé que tenemos tíos, primos, abuelitos, pero hay veces que no, claro que sí, Vanessa, ¿la escuchamos? Usted hable. No la escucho, Vane. Buenas tardes. Hola, Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, es que no tenía el permiso de activar el micrófono. Dígame Sí, usted. quería comentar la situación de mi mejor amiga. Ella se mudó a Mérida por un tiempo. Se mudó con su mamá, pero para llevar a cabo la mudanza tuvieron que dejar atrás su casa propia en Veracruz y se fueron allá, como usted lo decía, un tanto a su suerte y la verdad, desafortunadamente les fue mal, perdieron su vehículo, que es en el que se desplazaban, no pudieron seguir rentando el lugar en donde estaban y la oportunidad de trabajo que dieron a mi amiga resultó no ser tan buena. Entonces, creo que sería una movilidad descendente. Exactamente, Vane, perfecto, muy bien ejemplificado. Y realmente a veces nos vamos a la suerte pensando que nos va a ir mejor, ¿no? Entonces sí, tuvo una movilidad descendente, vertical, ¿sí? Entonces no siempre, encontramos ese bienestar. Muchísimas gracias, Vane, por su participación. Voy a borrar y a pasar a la siguiente diapositiva.
Borro, borro, borro. Es que luego sí me tardo para borrar, es como en los pizarrones, presenciales, ¿no? Que borra. Ahí está. Recordemos que las causas de la movilidad social siempre están relacionadas con la pobreza, entonces una de las causas es para mejorar nuestra vida, ¿no? Nuestro estatus social, nuestra economía. No siempre resulta, pero esa es una de las causas. Otra causa puede ser que si queremos estudiar, que alguna carrera y no se esté ofertando en el lugar donde estoy, entonces me tengo que ir a otro estado donde la puedo obtener y pueda yo estudiarla, también es otra causa. A lo mejor la inseguridad también, si vemos que nuestra comunidad está muy insegura, empieza a haber, perdón, narcotráfico, etcétera, entonces a veces nos vamos y aunque tengamos otro tipo de trabajo, digo, pues mejor porque allá estamos más seguros. Entonces, hay diversas causas que la gente se llega a mover. La movilidad social en México es muy notoria porque somos el paso de lo que son los países centroamericanos a lo que es Estados Unidos. Entonces aquí vemos la movilidad casi todos los días, vemos extranjeros que van de paso, extranjeros que se quedan, pero tuvieron una movilidad de sus países de origen y se quedan en México. Esta movilidad tiene sus implicaciones tanto en la educación, salud y empleo. A veces las personas que llegan de otro lado, como no traen papeles, aceptan empleos con muy baja paga y eso deja que a los mexicanos no tengan o unos empleos, porque lógicamente nosotros nos protege la ley tener un salario mínimo, ¿no? Entonces también eso nos puede implicar en la educación, porque luego se queda gente y somos más de lo que aceptan en las escuelas, entonces también eso implica. En la salud, si ustedes han apreciado, hay veces que los migrantes dejan pues las cosas sucias, y pues eso se provoca tal vez lo que es enfermedades. En cuestión de todo esto, ¿qué consecuencias ustedes han apreciado con la movilidad social en su comunidad? ¿Han detectado ustedes algún cambio? ¿Han detectado que les ha afectado, ya sea personalmente, en su familia, en su trabajo o dentro de su contexto social? ¿Qué me pudieran platicar, Silvia y Vane? Sí, puedo dar mi participación. Sí, claro. Lo primero que me vino a la mente, de hecho, es un recuerdo de la secundaria donde asistí, simplemente por el hecho de que hay una vía cerca, muy cerca, y siempre en esos trenes de carga van muchas personas inmigrantes de Centroamérica, sobre todo, y a veces quedaban a acampar a las orillas de la vía. Y a nosotros nos aconsejaban que no nos acercáramos o que no era seguro. Y por un lado es mala la apreciación porque el movimiento migratorio pues es por la necesidad que ellos traen desde su país de origen, pero como usted lo comentaba, a veces cuando se desplazaban dejaban mucha basura, dejaban ropa atrás, dejaban cosas que pues no tendrían por qué estar así, no se tendría por qué hacer de esa forma y había que limpiarlo, pero a veces no hay ni quien lo haga. Exactamente, Vane. Y realmente eso es lo que sufrimos en las comunidades que luego están de paso, ¿no? Lo que son los migrantes. Muchísimas gracias, Vane, por tu, participación. Bueno, voy a pasar a la siguiente, diapositiva. Ahora, encontramos también esta parte de la movilidad estudiantil. La movilidad estudiantil en México es muy mínima. La movilidad estudiantil se refiere a que estudiantes mexicanos se vayan a otros países a alimentar sus conocimientos y después regresar a México e implementarlos aquí. Pero realmente México tiene los niveles más bajos de intercambio internacional. Esto quiere decir que solamente uno
de cada 100 estudiantes de educación superior, hablando de licenciaturas, maestrías y doctorados, logran salir al extranjero a estudiar idiomas, hacer prácticas, proyectos de titulación, estancias temporales, investigación. O sea, es muy poco lo que hay de movilidad estudiantil. Si lo vemos en comparación con otros países, bueno, pues México está dentro de los niveles más bajos. Los niveles más altos que sí tienen movilidad estudiantil, pues son los países de primer mundo, ¿no? Como son Austria, Suiza, Reino Unido, Australia, Luxemburgo, Luxemburgo es el que más niveles de intercambio hay. Esos intercambios o esas movilidades estudiantiles enriquecen muchísimo al país. Entonces aquí tenemos ese problema, casi no somos el peor, ¿no? Como Colombia, como Brasil, pero sí tenemos unos niveles muy bajos de movilidad internacional por parte de los estudiantes. ¿Por qué se los platico? Porque nuestra actividad es parte de ese fenómeno, ¿no? Lo que es movilidad estudiantil. Ahora, veamos un poquito de cómo calcular un porcentaje. ¿Cómo lo podemos calcular? Recordemos que para obtener datos estadísticos y valores, pues utilizamos mucho los porcentajes. Voy a hacerles este ejercicio, son muy simples. Recordemos que nosotros tenemos siempre una base para calcular, ¿no? Ay, me pasé para la otra. Ahí está. Que en este caso ahorita van a ser los 2340. Estos 2340 es el 100%, o sea, es nuestra totalidad. Pero aquí me dicen que cuánto es el 20% de 2000. Quiere decir que yo necesito el 20% de esta cantidad. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a multiplicar. Sería, aquí tengo una participación, a lo mejor igual me ayudan a la participación. Exactamente, muchas gracias, Silvia. Sí, vamos a hacer una regla de tres. Aquí, pues ya lo puse. Vamos a hacer aquí una regla de tres. Vamos a multiplicar y después vamos a dividir así. Entonces voy a multiplicar 20 por 2340. Y lo que me salga, lo voy a dividir entre 100. Voy a utilizar mi calculadora, mi supercalculadora de aquí de mi máquina. Ahí está. Bueno, es científica, pero necesitamos un estándar. Ahí está. 2340 por 20 igual entre 100. Ahí está. 468 igual a 468. Ahí hice una regla de tres, pero hay una forma mucho más fácil de hacerla. 2340 por el 20%. Y lo podemos hacer desde la calculadora. Y sé que ahí tengo una participación, ahorita la veo. Va a ser más fácil hacerlo así. 2340 por, le tecleo en mi calculadora 20 y hay una teclita que es el por ciento. Miren, le pongo por ciento y le doy igual y miren, me da lo mismo. 468. Si ustedes observan, pues me da exactamente lo mismo. Y es más fácil, ay, que puse 450, ¿cómo ven? Permítanme. 468. ¿Sí? Y es más fácil que hacer toda la multiplicación y luego la división. Ahora vamos a hacer, déjeme ver su participación. Ok, sí, ahora sí ya le quedó. Muy bien, Silvia. Sí, no se preocupe, ya quedó. Y si usted se da cuenta, es más fácil como lo hice la segunda vez. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que es, ya ahora ya como sabemos, va a ser fácil. 3546 por el 24% y le doy igual. Ahora me voy con mi calculadorcita y le tecleo 3546 por 24 y un porcentaje.
y le doy igual. Y me quedan 851, lo pongo 851,04. Así es como sacamos los porcentajes de una cantidad. Voy a borrar y pasar a la siguiente diapositiva. Eso fue un ejemplo muy básico. Vamos a ver un ejemplo, así como ya un problema. Nos dice, en una escuela, educación primaria, el 60% son mujeres y el resto son hombres. Teniendo una población de 689 estudiantes, ¿cuántos son hombres? Ah, bueno, pues a ver, ahora vamos a resolver. ¿Cuánto es el 100%? Los 689 es el 100% de mis estudiantes. Me dicen que el 60% son mujeres, pero la pregunta no va sobre las mujeres, sino sobre los hombres. Si yo tengo el 60% de mujeres, ¿cuánto me falta para completar el 100%? 40%, entonces son hombres. Entonces, ¿cuántos hombres serían de estos 689 estudiantes? Ah, pues vamos a hacer nuestro procedimiento. 689 por 40%. Igual, y vamos a hacer nuestra operación. 689 por 40%. Y me da 275,6. Ojo, recordemos que tenemos lo que es nuestro procedimiento. ¿Falta qué? Este es mi resultado. Falta mi respuesta, porque tengo una pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuántos son hombres? A ver, veo su chat. Exacto, exacto, Silvia. Recordemos procedimiento, resultado y después, ahora sí la respuesta. Y la respuesta a la pregunta es, en la escuela primaria, tenemos 275 estudiantes hombres. A ver, porque esa es la pregunta. Si me hubieran dicho cuántos son hombres y cuántos son mujeres, bueno, pues ya lea completo, ¿no? Ahí, dejen ver su chat. Pero no hay personas incompletas. Exacto. En el resultado lo dejamos tal y cual, porque mi resultado son 275,6 para que vea mi asesor que tengo mi resultado completo. Pero en la respuesta, ahí sí ya lo acomodo y lo pongo completo, porque no hay personas, como nos decía la compañera, incompletas. Ok, entonces voy a borrar. Denme un segundito. Borrar, 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 borrar. Y me voy a mi siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver un ejemplo del fenómeno turístico del crecimiento de población en Teotihuacán. El propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Vamos a verlo en Excel. Denme un segundito y se los comparto. Un segundito, por favor.
Dame un segundo. Estoy acomodando aquí. Ok. Ay, creo que les dejé de compartir. ¿Dónde estamos? Ok. Aquí tenemos un ejemplo y yo les puse, en el 2020 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico, o sea, una movilidad del 6% anual, registrados como nacionales y del 11% como extranjeros sobre su población total. San Juan de Teotihuacán es donde yo vivo. Es una población turística, es pueblo mágico y están las pirámides de Teotihuacán, por eso siempre nosotros tenemos mucho turismo. Entonces, estos pues, datos igual ahí aplican, ¿no? Tantos, hay unos que vienen de aquí del mismo país y otros de otros países. Además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas por el mismo fenómeno de migración que se quedan a vivir aquí en el municipio. Esto genera un gasto público. ¿Qué es el gasto público? Lo que es alumbrado, pavimentación, las conexiones de agua, de drenaje, todo eso es gasto público en el municipio. Y por persona hay un gasto público de 9,800 pesos por cada año. Entonces, en base a esto que nosotros, bueno, que les puse aquí, yo hice una tablita en donde podemos representar, no nos pide tablita, pero si nos está pidiendo en nuestra actividad que ocupemos Excel, pues hay que aprovechar el Excel y utilizar lo que son fórmulas. Las fórmulas, aquí va a ir el procedimiento en las fórmulas, por eso es importante hacerlas. Entonces, yo puse una columna, dos columnas de año. ¿Por qué dos? Porque en una le voy a poner año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y año 6, ¿sí? Por si me llegan a preguntar en el tercer año, pues ya, por eso lo tengo numerado. Oye, ¿qué pasa en el sexto año? Pues ya lo pongo. Pero también tengo de año por si me preguntan por número de año. Yo aquí le puse desde el 2020. 2020, ahí está. El segundo año va a ser 2021. Ahí está. Le puedo decir a Excel que lleve la secuencia y de ahí que se vaya todos los años. Ahí está. Hasta el 2025. Ahí está. Entonces ya tengo. Igual, cuando nosotros tengamos en Excel y queremos poner muchas numeraciones, yo nada más le doy el patrón que quiero que vaya de uno en uno y ya me da toda la numeración. Ahora sí, por eso puse dos columnas de año. Por si me preguntan cuánta población hubo en el 2023, pues ya sé que. ¿Cuánta población hubo en el segundo año? Pues agarro el número 2. Por eso le puse 2. Ahora, puse otras columnas, una donde me dé el total de población por cada año, la tasa de turistas que se va a ocupar nacionales, cuántos turistas nacionales voy a tener eh, cada año, la tasa de turistas extranjeros, cuánta población de turistas extranjeros voy a tener, el crecimiento anual de migrantes, los que se establecen ahí y se quedan, y el dinero destinado al gasto público. Y todo esto me va a dar todas las cantidades que yo voy a necesitar para las preguntas que me lleguen a realizar. Entonces, y de aquí voy a hacer mi procedimiento porque voy a hacer fórmulas. Entonces, me voy así como que iniciar aquí con mi ejemplo. Me dice que voy a iniciar con una población de 30,000 personas. Ok. Entonces, en el 2020 voy a iniciar con 30,000 personas. Ahí está. ¿Qué tasa de turistas? Nacionales el 6% e internacionales el 11%. Le voy a poner 6% y extranjeros el 11%. Ok. Pero me dice cuánto es de población. Ok, me dijeron que el 6%, pero ¿cuánto va a ser? Recuerden que lo vimos en un ejercicio fácil que era multiplicar. En este caso sería 30,000 por 6%. Vamos a hacerlo. Recuerden que cualquier fórmula en Excel debo de empezar con un igual, siempre. Entonces le voy a dar clic a 30,
le pongo un asterisco porque en Excel un asterisco significa multiplicación y le doy clic al 6% y le doy Enter y ya me da la cantidad de población de migrantes nacionales. ¿Qué pasa si a ustedes les da decimales? En este caso, dejen ver si le puedo poner, ahí está. Me dio 1800 netos. Pero si les llega a poner ustedes así decimales y que les dé punto 20, punto 30, y recordemos que no puede haber gente seccionada, quítenle esos decimales. Aquí arribita está como unos ceros y nada más quítenselos y les va a redondear el mismo Excel ya a enteros y entonces ya se quitan de problemas, ¿va? Entonces, ahora aquí, la población de migrantes extranjeros. Si teníamos 30,000 y dice que el 11% son extranjeros, voy a multiplicar un asterisco por el 11 y le doy Enter y me da 3,300. Voy a ver si aquí me da decimales. No, también igual me da exacto. Le quito los decimales. Ahora, me dice el crecimiento anual de migrantes. Me dice aquí mi caso práctico, el crecimiento anual son de 250 personas. Cada año va a ser el mismo número de personas que llegan a Teotihuacán. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en todos los años. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad aquí, si no, no va a variar. Luego dice, el dinero destinado al gasto público por persona. ¿Cuántas personas somos? 30,000 en el 2020. Entonces va a ser 30,000 por 9,800 que van a gastar esas personas. Y le doy Enter. Entonces ahí ya tengo, aquí, ojo, porque luego a muchos les llega a pasar. Cuando multiplican en la última cantidad, como es una cantidad muy grande, y sus celdas a veces hace, y les quedan así como gatitos. Así luego a muchos luego me dicen, es que por más que le quise hacer, me quedó así como gatitos. ¿Qué pasa? Que la celda está muy angosta, nada más hay que ampliarla. Y ya miren, le pone todo el número completo. Es lo único que tienen que hacer, pero sí les llega a veces a algunos a pasar. Entonces, ya lo hicimos el primer año, en el 2020. El segundo año, recordemos que cada año va subiendo, entonces voy a ponerme igual la población total del año anterior más los que se llegaron a establecer, que son los 250, pero va a ser el de arriba, ahí está, el de arriba, el de un año antes, y le doy Enter. Y ese año lo voy a empezar con 30,250. La tasa de nacionales es el mismo, le doy control C o copiar y lo pego en todos, porque va a ser el mismo. La tasa de turistas extranjeros va a ser el misma tasa para todos, igual lo copio y lo pego. La fórmula que voy a utilizar en cada una va a ser el mismo, entonces nada más la arrastro. Ahorita se va llenando. La fórmula que utilicé al principio de extranjeros va a ser la misma, nada más la arrastro. La misma fórmula que ocupé aquí va a ser la misma para todo, nada más la arrastro. Esto mismo que hice aquí, que sumé cada año los 250, también va a ser lo mismo, entonces lo voy a arrastrar. Y ya se llenó toda mi tabla. No tuve que hacerlo uno por uno. Entonces, ya teniendo la tabla, ahora sí vamos a analizarla. Vamos a analizar el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Por ejemplo, en el segundo año, ¿cuántos migrantes extranjeros fueron en el segundo año aquí? Pero si me dicen, ¿cuántos migrantes extranjeros? Ah, pues es esta cantidad. Entonces, aquí la voy a poner en negrita, poner más grande. Entonces yo puedo contestar, en el segundo año existieron 3,328 turistas extranjeros. Si me preguntan, ¿cuánto dinero se destinó al gasto público en el 2024? Ah, pues 2024. ¿Cuánto se destinó al gasto público? Ah, pues es este. Lo pongo negrito y lo pongo mayor. Ah, pues se destinó al gasto público 303,800,000 pesos. Esa sería la respuesta.
Entonces, dependiendo de lo que les pregunten, aquí vamos a tener las respuestas. ¿Cuál fue el total de población en el tercer año en Teotihuacán? Tercer año, pues aquí en el 3. Total de población. Pues el total de población en el 2022 o en el tercer año fueron de 30.500 personas. ¿Ya vieron? Pero si me preguntan, en el año 2021, ¿cuántos turistas nacionales hubo en San Juan Teotihuacán? En el 2021, turistas nacionales. Pues hubo turistas nacionales en el 2021 de 1,815 personas. ¿Ya vieron cómo de aquí pueden obtener todo lo que les lleguen a preguntar? Ujú. Ahora, me dice, realicemos una gráfica del crecimiento migratorio de Teotihuacán del 2020 al 2025, tanto de turistas nacionales como extranjeros. Quieren gráfica. Bueno, a ver, vamos a hacer una gráfica. Y me dice del 2020 al 2025. Quiere decir que va a ser todo esto. Ahí está, esa. Entonces, ¿y qué otra? Turistas nacionales. Va a ser turistas nacionales. Ahí está. Estas dos columnas las voy a necesitar, pero están separadas. Ok, primero voy a seleccionar el año. Después le voy a apretar una tecla en su teclado, que lo vimos creo que la sesión anterior, que dice Alt GR. Y sin soltarla, voy a seleccionar los turistas nacionales y ahora sí le suelto. Y me voy a insertar gráficos recomendados y ya habíamos quedado que iba a ser gráfica de barras, lo que íbamos a utilizar, porque este representa mejor la población. Entonces le voy a dar, ahí miren, puse el porcentaje si se dieron cuenta. Vamos a regresar. Ahí equivoqué esa parte. A ver, vamos a. Necesitamos la población. Año, ahí está. Al GR, ahora sí, la población, esa es la que me interesa porque todo salió el 6%, ¿no? Ahí está la población, ya seleccioné. Me voy a gráficos recomendados, la gráfica, ahí está, y ahora sí le doy a aceptar. Y esa pues la acomodo, la voy a bajar aquí. Y ya tengo mi gráfica de la población de migrantes nacionales, o en este caso de turistas nacionales, y ya me va diciendo cómo va creciendo. Si me piden, como aquí, el crecimiento de turistas extranjeros, pues ahora me voy al año, mi tecla Alt GR sin soltarla, me voy a la población de extranjeros y ahora sí lo suelto. Me voy a insertar gráficos recomendados y ocupo y siempre selecciono cuando hablamos de población la de barras y le doy a aceptar. Y ya también ustedes la pueden hacer más pequeña y la acomodan donde la tengan que acomodar. Ya ustedes deciden. ¿Estamos? Ahora, si dice, realicemos una gráfica del crecimiento total de la población en 5 años, ya no me dice 2020 a 2025, me dice en 5 años. Ok, voy a agarrar 5 años. ALGR, total de población, selecciono todo el total de población, suelto y me voy a insertar gráficos recomendados y le doy, ahí ya me dio el de barras y le doy a aceptar. Y ya me da en 5 años cómo fue subiendo la población. Igual, su grafiquita, ustedes la acomodan. Recordemos que ustedes tienen el privilegio de usar todas las hojas que sea necesaria en una carátula, en otro planteamiento del problema, en otro la tabla, en otro las gráficas, ¿sí? En otro la conclusión, ya ustedes lo determinan, ustedes tienen que darle una organización a lo que es su actividad. Ujú. Ahora sí, a ver, vamos. ¿Dudas de cómo van a realizar la actividad 3? Aquí me voy a ir a la plataforma a ver la actividad 3 para que ustedes vean qué es lo que les están pidiendo.
A ver, ¿qué me sacó? Ya estaba dentro de la plataforma y me sacó la actividad 3. Nada más que a ustedes en la actividad 3 les hablan sobre estudiantes. Entonces, aquí les piden entregar una hoja de cálculo y les piden integrar gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrolle sobre los datos solicitados. Y nos dan cierta información sobre la ciudad de Tijuana. Nos da el número total de estudiantes, cuántos estudiantes vienen de otros países, cuántos estudiantes van aumentando de manera anual, ¿sí? Y el costo que tiene por cada estudiante. Tienen ustedes aquí todos los datos. Es su elección el generar la tablita que yo les puse, pero yo la vi muy cómoda, por eso se la sugiero que sí la ocupen y van a tener ahí todo lo que ustedes les lleguen a preguntar. ¿Cuántos estudiantes internacionales habrá en 5 años? ¿Cuántos estudiantes que habrán de estado a Tijuana en 5 años? Estos serían los estudiantes nacionales. Ujú. Y el monto que la universidad deberá solicitar en 4 años y les va a servir muchísimo la tablita. Y finalmente les pide redactar una conclusión. Yo les dejo esta bibliografía de apoyo para que ustedes les sirva para poder realizar su conclusión, que es la migración, causas y consecuencias e efectos, impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Veo su chat y ahorita les digo que se les va a calificar. Claro que sí, Silvia. Se van a organizar mejor, nada más hay que organizar ustedes sus datos y van a tener todo lo que les piden y así no andan desvariando, ¿no? ¿Qué le pongo acá? ¿Qué le pongo allá? Les va a servir mucho la tablita, por eso me gusta hacérselas y compartírselas. Ahora, ¿qué les van a calificar dentro de su rúbrica para obtener el nivel de experto? En el criterio cognitivo, que creen una hoja de cálculo en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados, que incluyan el procedimiento, y recuerden que el procedimiento ya va implícito dentro de Excel al momento de poner sus fórmulas. Eso para mí es el procedimiento. Y las gráficas, y que escriban una conclusión de 5 renglones expresándoles los efectos migratorios de los estudiantes. En el criterio actitudinal, que atiendan el 100% las indicaciones para elaborar la actividad. En el criterio comunicativo, que organizan la información de manera clara, coherente y precisa. Por eso les insisto que hagan en su Excel varios apartados. Aquí es donde se les califica que tenga su carátula, en otra hojita que esté organizada y que tenga su planteamiento del problema, después su tablita y después sus preguntas. O sea, que lo hagan ustedes organizadito, que no lo hagan todo en una sola hoja y todo y ahí búscale, ¿no? A ver dónde encuentras. Entonces, en esta parte les pudiera bajar, pero ustedes háganlo organizado. Que atiendan las normas de etiqueta, que no contenga errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Dentro del pensamiento crítico, que comprenda claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpreten de forma clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relacione con su entorno. Recordemos que hay una escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Aquí lo que se califica es que ustedes presenten el contenido original y que se desarrolle con ideas propias, que se encuentre libre de cualquier tipo de plagio y que si en caso de requerirse citas y referencias que sean de acuerdo al manual vigente de Prepa en línea CEP. Recordemos que es un módulo de matemáticas, no es un módulo de investigación, entonces a veces no tenemos bibliografía porque son procesos que se realizan, cálculos que se realizan, pero en dado caso que ustedes digan, yo le quiero poner una bibliografía, adelante. Hacen una hoja más y le ponen referencias o le ponen bibliografía, ya ustedes eligen. Ahora, tenemos también el propósito del foro aprendiendo. Este no me lo olviden, tienen que participar porque forma parte de su interacción en plataforma.
El propósito de las actividades de esta semana es que aprendamos cómo influye la movilidad sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, en la salud, etcétera, con el fin de que desarrollemos una opción personal sobre estos fenómenos. No, tenemos dos preguntas detonadoras. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que migrarán y por qué? Y la otra pregunta detonadora es, ¿qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? El día de hoy vamos a ver nada más la primera pregunta detonadora y el día viernes platicamos sobre la segunda. Entonces, la pregunta ¿es posible que podamos predecir la cantidad de personas que emigrarán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que podamos predecir cuántas personas van a pasar de Centroamérica, pasar por México e irse a Estados Unidos? ¿Creen que sea posible predecirlo? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice Silvia? ¿Qué dice Miguel? ¿Qué dice Vanessa? ¿Qué opinan, chicos? Dice Vanessa que sí puede ser predecible. Y recuerden que hay otra pregunta que dice, ¿por qué? ¿Por qué creen que sí puede ser predecible? ¿Qué dicen los otros? Miguel dice que sí, ok, ya vamos dos. Ya le ganaron Silvia, que si usted dice que no, vamos a pelear dos contra una. Pero a ver, ¿qué dice Silvia? ¿Se puede predecir o no se puede predecir? Y vayan pensándole, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí se puede predecir? Dice Silvia, en mi opinión sí se puede hacer un estimado, perfecto, un estimado, si hay cierto fenómeno que es constante. Perfecto. Recordemos que vimos desde la primera semana que necesitamos tener datos previos para poder obtener una tasa de crecimiento. Y al obtener la tasa de crecimiento podemos hacer una proyección. ¿Recuerdan que la proyección era mirar al futuro? Y el mirar al futuro es como predecir algo, que tal vez no va a ser exacto, pero sí como lo dice Silvia y lo dice con razón, va a ser un estimado. ¿Pero por qué? Porque ya estamos viendo que en años anteriores tal vez un tanto por ciento de población está, o una cantidad de población está migrando de Centroamérica a Estados Unidos. Y así durante varios años. Entonces, si ha estado siendo constante, lógicamente vamos a poder predecir exactamente, porque se puede hacer un estudio aproximado, hacer una proyección por medio de modelos matemáticos, que eso lo aprendimos en la primera semana. Ok, perfecto, chicos, muchísimas gracias por sus participaciones. ¿Alguna ¿Puedo duda hablar, de manera profesora? general que quieran que tratemos antes de despedirnos? ¿Puedo hablar, profesora? Claro que sí, Vanessa, adelante. Sí. Primero que nada quería agregar acerca de, solo que no podía usar mi micrófono por un momento, acerca de la pregunta que nos hizo. Solo quería añadir que por eso es tan importante el recabar datos, incluso en las cuestiones como censos y también los registros que se hacen en las fronteras y como usted nos explicaba, de la movilidad de la población y va en base a esos datos recabados es de donde se sacan las proyecciones. Y respecto a las Exactamente, dudas, Vanessa. no tengo dudas por el momento, gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Exactamente como nos dice Vanessa. Pues todo ese censo, recordemos que tenemos la institución que es INEGI. Y INEGI, pues lógicamente, dependiendo las comunidades, hace ciertas preguntas. A lo mejor a nosotros no nos hace, bueno, a nosotros, yo hablo aquí de los que estamos en el Estado de México, no nos hace las mismas preguntas como en Tijuana, ¿no? Lo que son los que están en los estados del norte, que es donde ven más migración, o los estados del sur, que es donde ven que entran y salen personas, ¿no? Probablemente. Bueno, aquí me dice Miguel que no hay dudas y Silvia también que no hay dudas. Y Vanessa, muchísimas gracias por su participación. Ok, entonces yo me despido con esta frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto.
Recordemos que para pasar lista necesito que me coloquen su nombre completo en el chat para yo mencionarlo y que se quede grabado las personas que asistieron. Estuvo conmigo María Silvia Zamora Cruz, estuvo Vanessa del Rocío Gómez Morales y Miguel Ángel Sánchez Hernández. Muchísimas gracias, chicos, y nos estaremos viendo el próximo viernes. Hasta luego, excelente tarde. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego.